Bienvenidos a Un Mundo Mil Voces, un espacio donde cada voz nos invita a mirar hacia adentro. Hoy nos adentramos en la bioconciencia, en cómo el cuerpo, las emociones y la mente están profundamente conectados y cómo a través de la conciencia podemos transformar lo que vivimos. Hoy me acompaña una persona muy especial, la cual nos guiará en este maravilloso viaje a través de su gran experiencia. Te invito a escuchar con el corazón abierto. Bienvenido, Moisés. Para mí es un placer que nos dediques este ratito para Un Mundo Mil Voces. Y bueno, primero de todo me gustaría que te presentases y nos contases un poquito a qué te dedicas. Hola, encantado de estar en tu podcast, la verdad, ha sido un orgullo que quieras expandir estos conocimientos, así que muchísimas gracias. Bien, bueno, ¿quién soy? Bueno, yo soy Moisés Martínez, me dedico a divulgar y ayudar a personas desde lo que yo llamo la bioconciencia, ¿Sí? a que entiendan la enfermedad, a que no se queden en un diagnóstico, a que se pregunten qué hay más allá, qué hay detrás de un diagnóstico médico, ¿no? Aquí se abre mucho el campo, pero aparte ayudo a personas a que entiendan el origen de sus síntomas, entiendan el lenguaje del cuerpo y puedan transformarse, incluso cambiar su vida gracias a entender un síntoma. ¿Vale? Yo cuando una persona me llama, con un solo síntoma, le desvelamos una historia que tenía sin resolver, algo así. Vale. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. ¿Y el cuerpo habla lo que el alma calla? ¿Tú crees que esto está bien dicho? Sí. A ver, yo como científico, como persona que me gusta mucho la ciencia, yo estudié ingeniería industrial, entonces yo en mi juventud todo lo he visto de manera muy científica. Entonces, la palabra alma no la suelo utilizar, ¿vale? Pero sí utilizo... te voy a contar una pequeña historia. Mira, resulta que en un estudio científico hicieron una prueba con ratones, ¿vale? Cogieron a 2 ratones, a esos ratones le dieron unas descargas eléctricas, mientras que le daban un aroma a cereza. ¿Bien? Perfecto. Resulta que esos ratones les dio una enfermedad intestinal, ¿vale? Y entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron otras pruebas con esos ratones y al cabo de unos meses, cuando ya se sanaron esos ratones, les daban aroma a cereza. ¿Y qué ocurrió? Que se enfermaron también solo con el aroma a cereza. Bien, ahora ¿qué sucedió? Aquí viene lo espectacular. Esas ratas las juntaron, tuvieron hijos, los hijos no tuvieron síntomas con el olor a cereza, pero los nietos, cuando les daban el olor a cereza, 8 de cada 10 tenían síntomas digestivos. Desarrollaron la misma enfermedad que su abuelo. Vale. Los bisnietos un 90 y los tataranietos un 100. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí lo que digo, si utilizara la palabra alma, diría que nosotros nos pasamos información hacia abajo para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si utilizaras la palabra alma, te diría que tú estás programado a través de tus ancestros para que cuando tú te enfrentes a una situación, tú detectes peligro porque hay un peligro en el clan. Entonces, voy a utilizar la palabra alma como transgeneracional, como que estás intentando resolver algo que tu abuelo no pudo. Vale. De hecho, hay una frase que escuché por ahí que no digo que la comparta, sino que hay veces que me gusta decirla para ayudar a las personas a entender, es que eres tu propio bisabuelo. O sea, tienes una información tremenda. Si eso lo quieres llamar alma, genial. Sí, en tu alma, quizá tu alma te está expresando algo. Perfecto. Pues con esta historia que nos has contado, da la casualidad de que, bueno, una de las preguntas que tenía para ti era eso, que qué papel jugaba el árbol genealógico, ¿vale? En los bloqueos que repetimos constantemente. Sí, mira, y tú imagínate... Como nos estabas explicando. Tú imagínate que tu abuela se casó con tu abuelo, o tu bisabuela se casó con tu bisabuela, obligado a ello, ¿vale? No por amor, sino por... Sí, por obligación. Por obligación, por fidelidad familiar. ¿Tú crees que
sus hijos, los hijos de tu bisabuela o los hijos de tu abuela, de alguna manera, tienen una información? Sí. Claro. Efectivamente, tiene una información, entonces de alguna manera va a haber una falta de algo, va a faltar algo, va a haber un déficit en el clan, va a haber algo, va a haber el amor es igual a sufrimiento, va a bajar una creencia hacia nosotros. Correcto. Y un día te vas a separar de tu pareja y va a haber algo, va a suceder algo. Y ahí es donde salta un síntoma, salta un problema, oye, mi pareja no me hace caso, es que resulta que no entiendo, no soy feliz cuando estoy en pareja, sí. Y entonces esa información transgeneracional sí. te afecta directamente hasta 4 o 5 generaciones. Y te voy a decir algo que no suelo decir, que yo, una frase de la Biblia, ¿vale? Bueno. Pagarás los pecados de tus padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces, te digo una cosa, la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de salud y de emprendimiento. Si esto llega a una persona y entiende la Biblia y la lee, no como un religioso, porque yo no creo en ninguna religión y creo en todas. A ver si me entiendes. Eres de los míos. Entonces, si entendéis la Biblia como un libro no de religión, sino de salud y de emprendimiento, vais a aprender muchísimo de la Biblia. Entonces lo suelo meter, pero siempre científicamente, siempre con algo por en medio, ¿vale? Claro, claro. Y es súper interesante lo que nos estás explicando porque muchas veces nos pasan cosas que no sabemos bien ni de dónde vienen, ni cómo nos está pasando esto, ni cómo nos puede influir lo otro. Y como bien dices, es que no es algo que nos esté pasando ahora o en esta vida, que puede venir de mucho atrás y de generaciones de atrás. Entonces, pues, por eso a veces andamos perdidos y no sabemos tampoco bien cuál es el foco, ¿no?, del problema. Efectivamente, gracias a la bioconciencia o a las leyes biológicas o los tratados del Dr. Hammer, ya sabemos que antes de cada enfermedad hay un origen, ¿vale? Toda enfermedad comienza en un shock biológico vivido en soledad y sin solución aparente. Cuando tú te quedas estancada en algo que no sabes resolver, tú ya tienes una información de atrás de que alguien tampoco ha sabido resolverlo. Mamá, abuela, tatarabuela. Y entonces te ha caído a ti esta información para ver qué haces con ella. Y entonces la enfermedad te invita a que resuelvas tu vida de otra manera, a que veas ese conflicto de otra manera y le intentes cambiar la percepción, ¿vale? Un señor que se llamaba, creo que era Christian Fletch, desarrolló los ciclos biológicos memorizados. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada 20 años, sí, en ciclos de 20 años, vamos repitiendo los mismos conflictos hasta que le damos un cambio. Por ejemplo, te cuento un ejemplo. Resulta que un paciente que tenía cáncer de hígado, ¿vale? El hígado es un órgano que nosotros lo utilizamos para almacenar nutrientes, ¿vale? Entonces, ¿qué conflicto es el que activa un cáncer de hígado? Pues un conflicto de carencia, de no sé lo que voy a comer el mes que viene. Y entonces el hígado se hincha para almacenar más nutrientes. Y esto se llama cáncer de hígado. Y entonces a este a este consultante, le pregunté qué le pasó antes de ser despedido. Él tenía 43 años, ¿vale? Entonces, resulta que le habían despedido antes del cáncer de hígado. Le habían despedido. Y entonces él, de alguna manera, lo vivió como que, ¿qué voy a comer el mes que viene? Me voy a pasar hambre. Y entonces ahí desarrolló el cáncer. Y le pregunté, ¿qué te pasó 20 años antes? ¿Vale? A los 23. Y resulta que su padre lo despidieron y su familia no tenía para comer. ¿Vale? Vale. Me he equivocado en la cifra porque era a los 13 años. Entonces, sí, pero para que lo entiendas. Sí, de su infancia. En su infancia, justo. Había vivido algo similar. En un ciclo de 20 años antes, había vivido una carencia después de un despido de su padre. Su madre le echó la culpa a su padre y hubo ahí una trifulca y acabó muy mal la cosa. Entonces, nosotros llevamos esa información
Vivimos un conflicto que no sabemos qué hacer y nuestra biología, si no actuamos o no cambiamos la percepción, explota, digamos, o detona un síntoma dentro de ti. Correcto. Cuando te quedas como ahí estancado. Sí. No sé si te he respondido a la pregunta, Sí, pero... perfectamente, perfectamente. ¿Y nos dirías que existe alguna relación concreta entre las emociones y nuestros órganos? No directamente. Vale. ¿Vale? A ver, mira, te digo algo. Tú sientes tristeza a veces y no enfermas, ¿verdad? Sí. Hay días que lloras, Sí. ¿no? Hay días que a lo mejor, no sé, te cabreas con tu pareja o con un amigo o con tu padre o madre y esa rabia es buena porque te está ayudando, salta algo de ti, lo resuelves y ya está. Bien, o sea que las emociones no enferman. Es una creencia muy instaurada en la sociedad. Las emociones no enferman. Pero te digo algo. Todos los conflictos que tenemos se asocian, se encapsulan Sí. con una emoción también, ¿vale? Cuando tú estás en un conflicto biológico, cuando tú te quedas en shock, cuando fallece un familiar, cuando te dan una noticia inesperada, algo que te pilla en shock, en soledad, esa emoción se encapsula con ese evento traumático y aparte almacenas. Gracias a todos tus sentidos, le pasas toda la información a tu cerebro y guarda sonidos, olores, Vale. formas, Vale. gusto, algo que también estés comiendo de algo. Entonces, cuando estás comiendo algo también en un conflicto biológico, puedes desarrollar una enfermedad. Y te pongo un ejemplo. Tú imagínate que yo estoy comiéndome una pizza con mi pareja. Vale. Quedo con mi pareja y resulta que comiéndome la pizza, resulta que me dice mi pareja Sí. que se quiere separar de mí. Vale. Entonces mi cerebro lo que hace es almacenar toda esa información de ese entorno y va a decir, el gluten es malo. Vale. Y entonces ahí comienza la alergia al gluten, con una separación o algo vivido de manera indigesta. ¿Vale? Claro, entiendo. Y así con millones de cosas. Las alergias también tienen que ver con almacenamiento de información en un shock biológico donde tu cerebro almacena todo, olores, el césped, alimentos, y me dice, como no sabe lo que es lo malo, Sí. entonces empieza a bloquearme o a utilizar como gatillo todo eso que mi cerebro está percibiendo como algo incoherente para mi biología, porque una separación es algo doloroso para todo el mundo. Cierto. Da igual cómo lo vivas. Sí, y tu cerebro crea como una escena de cine, empieza a almacenar información Vale. y para ayudarte te dice, oye, cuidado que la pizza es mala, que te acuerdas aquel día y tú le tienes que decir al cerebro, no, la pizza no era. O sea, correcto. Ahí tienes que cambiar la información. Claro, así es. Pero ahora me surge una duda. Cuando dices, por ejemplo, lo de las alergias, cada vez se ven más alergias en niños bastante pequeños. Entonces, si me dices que es a través de cosas o emociones que ya has vivido, ¿qué me dirías del tema de los niños pequeños? Mira, tú imagínate que tú ahora tu hijo, en esta nueva sociedad, lo dejas en la guardería con 1 año. Eso la biología no lo entiende. ¿Vale? Entonces, el niño va a decir, la que me da de teta, mamá, la que cuando lloro está, uy, no está. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo ahí todo lo que está pasando y solo veo enemigos. Entonces, empiezo a oler y automáticamente la mucosa nasal se me va a ulcerar para que yo aumente la capacidad de olor y entonces yo pueda oler a mamá lejos o pueda oler mejor el peligro. Vale. Y entonces almaceno esa información Sí. y ese niño, cuando ya está con mamá, cuando ya se abraza con mamá, va a decir, uy, ya ha resuelto el peligro. ¿Y qué pasa? Que la mucosa nasal vuelve a su normalidad. ¿Cómo? Gracias a virus, bacterias, que me ayudan a reparar esos tejidos que yo he ulcerado cuando me dejaron solo, cuando me abandonaron. Entonces, lo que llamamos virus, lo que llamamos gripe, lo que llamamos sarampión, es la fase de reparación de un conflicto biológico de un niño de separación de mamá. Wow.
Cuidado con esto. Sí, sí, esto me impacta porque además yo recuerdo que pues a mi hija mayor la dejamos en la guardería con 2 añitos y sí que es verdad de que lo cogen todo. Sí, la frase de una madre es lo cogen todo. Sí. O los virus de septiembre. Ay, los virus de septiembre. Ay, es que tanto los virus en la guardería esperando al chiquillo. Correcto. Y se lo comen. Sí, claro. Realmente no es así. Sí, claro, claro, claro. Lo que dice la 4ª ley biológica, que es la más importante para mí, es que los virus, bacterias, hongos, tuberculosis, todo lo que tú llamas virus, que dicen que es un virus que está en el aire y que te va a atacar, es la fase de reparación de un conflicto biológico. ¿Vale? No hay ningún virus en septiembre y en octubre, que eso lo escuché yo hace poquito, bueno, el año pasado, ¿no? En octubre, que vi a una madre, ¡ay, es que le ha atacado un virus a mi hijo! Sí. No, tu hijo no entiende lo que es una guardería. Claro. El niño tiene que estar con mamá, lo siento, que yo sé que esto me va a doler, porque yo a una madre, que es lo que más ama a los niños, que yo le diga esto, le puede cuestionar todo, pero no es problema de las madres, quiero que no os sintáis culpables, ¿vale? Claro, claro. Quiero que enfoquéis esto de una mirada biológica y desde el amor, ¿vale? Porque yo soy una madre, es el amor incondicional. Una madre es amor incondicional y eso es lo que me ha inculcado mi madre, ¿no? Pero no quiero que lo viváis así, sino que al revés, que toméis conciencia de esto, que en septiembre estéis con vuestro hijo una semana, que pidáis una semana libre en trabajo, que estéis allí en la guardería con vuestro hijo, para que haga la integración y que se vaya quedando con su segunda madre. La segunda madre es la profesora de la guardería. Que luego se convierte en un papel fundamental para ellos. Fundamental. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí te voy a contar algo del sarampión. Cuando se separa de esa segunda madre, a ese, por medio de la conciencia unidad, por medio del inconsciente colectivo, todos los niños viven el mismo conflicto y dicen, ¡ay, les ha tocado este virus en esa guardería! Sí. Joder, vamos a... No, parar. Preguntar de quién se han separado. Preguntar qué problema han tenido. Preguntar si la profesora ha estado de baja. Ahí está la solución. El día que entendáis esto, no solo vais a cambiar la medicina del mundo, que esa es una de mis misiones, sino que vais a vivir la vida desde la bioconciencia, desde la conciencia absoluta, y vais a entender que no existen las enfermedades como tal, son adaptaciones. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, desde tu punto de vista, ¿qué nos dirías? ¿Qué significa realmente hacernos responsables nosotros mismos de todo lo que nos sucede? Eso es lo que no quiere el ser humano. El ser humano está diseñado para echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a las cartas del tarot, echarle la culpa al vecino. Y entonces a mí me despiden del trabajo, ¡ay, es que mi jefe es un cabrón! Sí. ¡Ay, no, me he constipado! Es que me ha dado frío! El frío, ahora te contaré de dónde viene el frío, ¿vale? Vale. Que realmente sí que activa un programa biológico el frío y te voy a decir de dónde. Entonces, el ser humano está diseñado para echarle la culpa a alguien y no buscar dentro culpables, ni hacerse responsable de nada. Yo me hago responsable, o sea, yo soy el primero que yo en mi vida muchas veces he echado la culpa a los demás hasta que ya me hice responsable, me llegó una colitis ulcerosa a mi vida y tuve que responsabilizarme de todo. Y entonces ahí fue cuando comencé yo este gran viaje de salud natural, sin necesidad de medicina. Claro, cuando te ha pasado a ti directamente. Exactamente, yo cuando llegué al médico, después de sanarme yo solo, y me hicieron una colonoscopia y no vieron nada, el médico dijo, uy, un milagro de la medicina. Y yo dije, bueno, yo le guiñé el ojo y le dije, claro que sí, muchas gracias. Y ya está. Y al final se quedan todos contentos, porque los médicos al fin y al cabo pues intentan hacer su trabajo, claro, que es tapar los síntomas. Pero si no vas a la raíz de... el origen biológico, que es un shock vivido en soledad, como el que vive un niño cuando se separa de su madre. Tú imagínate, estás ahí, sentado en la guardería, mirando toda gente rara, no sabes dónde apoyarte. Es un abandono también para ellos. Es un abandono y entonces puede ser que también incluso le dé una bronquitis, ¿vale? O una neumonía, si lo vive como un conflicto territorial. Por ejemplo, de sentirse amenazado. Correcto. Y entonces ulcera sus bronquios para absorber más oxígeno. Vale. Ese es el sentido biológico de una bronquitis, claro, que es muy dura, pero realmente tiene un sentido biológico, claro, cualquier enfermedad. Y desde la parte médica, como decías, lo que te refieres, me imagino que es, una cosa es ponerle una tirita, ¿no? Al problema que tenemos, le ponemos una tirita, vale, de momento nos va a servir, pero en X tiempo eso deja de servir y vamos a volver a estar en las mismas o peor.
Efectivamente. Entonces hay que ir al foco para curarlo realmente. Sí, realmente la enfermedad no se cura, es la enfermedad la que te cura a ti. O la enfermedad que te cura. Vale. Entonces, si esto que es tan complejo, que lo dijo Carl Jung, lo dijo con toda la bondad del mundo para que la gente se mirara adentro, que es lo que duele, lo que molesta, lo más fácil es echar la culpa a los demás. Siempre. Mucha gente que tiene cáncer, ay, me ha tocado cáncer, la alimentación, cambia la alimentación, se hacen quimioterapias, se operan y a los 3 años, ay, he vuelto a recaer. Porque tú tienes un incendio, apagas la alarma, quitas el humo y dejas las brasas. Y tú sigues percibiendo de manera inconsciente un peligro del que no entiendes. Un sonido, una frase de tu expareja, eso puede activar un programa biológico, lo que la gente no entiende. Pero si ahora te digo, el día que oliste la colonia de tu ex, ese día no comiste bien. ¿Por qué? Porque tu cerebro siguió percibiendo, no olió realmente la colonia, olió lo que esconde esa colonia, que es la traición. Ese ejemplo me parece de los mejores. O te cuento otro ejemplo que te va a sorprender. Resulta que una mujer tenía alergia al chocolate. Y llegamos a consulta y le preguntamos, alergia, chocolate. Normalmente, para que os entendáis, todos los conflictos son de muertes, separaciones, traiciones o algo gordo, algo que no queremos. Y entonces le pregunto, ¿me puedes hablar de tu ex? Y me dice, bueno, te voy a resumir la consulta. ¿Me puedes hablar de tu ex? Y resulta que dice, ostras, se quedó así como bloqueada, ¿no? Se quedó como en shock. ¿Qué tiene que ver o no? ¿Qué tiene que ver? Y dice, y le pregunté, no, háblame de tu ex. No, era un sinvergüenza, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ya, pero ¿qué te pasaba con él? No, porque resulta que me ponía los cuernos. Y dice, ¡oh, hostias! Me acabo de acordar. Resulta que cada vez que me ponía los cuernos, me traía una caja de bombones. Y entonces el cerebro almacenó la caja de bombones con este tío se está acostando con otra. Y eso lo almacenó. Y al cabo del año, al cabo del tiempo, vino a consulta porque tenía alergia al chocolate y no lo sabía. Y hoy en día es tan sencillo, esto que estás escuchando tiene un valor. Esto tumba toda la medicina, toda la farmacología, todos los que se dedican a los alérgenos, incluso la nutrición, tampoco tiene nada que ver, ¿vale? Vale. Pero bueno. Sí, porque ahora es verdad que se culpa mucho a lo que comemos y es verdad que al final dice uno, es que ya prácticamente no voy a poder comer nada, porque es como que siempre estamos buscando eso, pues culpar o lo que comes, o lo que bebes o lo que haces. Eso sí que es cierto. Y ahora te quería preguntar algo que sé que te llama en especial la atención. ¿Cómo integrar esta mirada sin cargar en la culpa o el juicio hacia uno mismo? Vale, me encanta. Te voy a contestar una última cosa de antes que se me ha quedado en el aire, que es el tema de la alimentación. Sí. Y para que piense el telespectador que nos está escuchando, quiero que te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las lentejas a ti te crean gases, imagínate, ¿no? ¿Qué te pasó en la infancia con las lentejas? A mí me las trituraba mi madre y me obligaba a comérmelas, con lo cual yo tuve gases cada vez que tomaba lentejas. Y una vez que yo cambié la percepción de mi madre, cambié. La alimentación es mamá, siempre, para que lo entiendas. Siempre, entonces, siempre. Ahí, así cerramos el tema de la alimentación, que esto yo sé que va a ayudar a mucha gente. Este podcast tiene un valor de miles de euros, ¿vale? Lo que pasa es que tumbamos a todo el negocio de la alimentación, de la medicina y todo. Sí. Pero bueno, genial. Entonces, a tu pregunta de cómo superamos la culpa, claro, o incluso el juicio hacia nosotros, porque imagínate, tú estás enfermo y de repente, claro, ¿cómo haces para tú, sin hacerte daño, no buscar culpables, sino hacerte responsable de eso que viviste? Pues mira, lo primero, te voy a decir algo. Tu cerebro no conoce a otra persona que a ti mismo. Entonces, si entiendes esto, entiendes que el que te traicionó no existe. Claro. Entonces, cuando entiendes esto, empiezas a mirar al otro como tu maestro. Y cuando cambias la percepción, dejas de ser una víctima. Y ahí es cuando empieza tu transformación. Pero si sigues percibiendo que, ay, es que mi padre, ay, es que mi madre, ay, es que tu biología no entiende de papá, de mamá ni de familia.
Y entonces yo te voy a contar un pequeño ejemplo para que lo entiendas. Ujú. Resulta que yo estuve en consulta con una chica y tenía un problema digestivo, creo que era gastritis. Y se tiraba toda la consulta hablando de su madre. Sí. Y a la cuarta consulta le dije, vamos a ver, porque estaba siempre, no, es que mi madre, ¿pero cuántas veces te llama tu madre? No, pues 10 veces al día. Yo digo, aquí hay un exceso, aquí hay algo. Claro. Y no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, pero vamos a ver. Y le pregunté, después de muchas consultas, después de ver, todo, le dije, a ver, si tu madre fuera la vecina del quinto, ¿qué harías con ella? Y me dice, uy, la arrastro de los pelos, la arrastro de los pelos. ¿Y qué haces hablando todo el día con ella? Y entonces ahí tomó conciencia y empezó, no sé si me explico, no quiero que dejéis de hablar con vuestra madre y con nadie, no. Lo único que toméis distancia cuando algo va mal y habléis en frío, claro, y no en caliente. Claro, siempre. O sea, lo hago para que lo entendáis. Sí. La biología no entiende de familia, la biología no entiende de nada. Lo único que la mayoría de las enfermedades son por fidelidad familiar. Sí. O por imitación, o porque papá y mamá nos resolvieron algo, claro, y nos cae a nosotros, ¿vale? Vale. Entonces, pues eso. Pero que este ejemplo también es que pones ejemplos, claro, de consulta, que entonces se entienden a la perfección. Porque esto que dices, vale, porque es tu madre, y claro, no le vas a dejar de hablar ni mucho menos, pero también tienes que pensar en ti y cómo te afecta este conflicto con ella. Entonces, pues, o buscar un equilibrio o intentar de alguna manera lo que tú dices, pues en vez de hablar 10 veces, pues hablas una. Efectivamente, ¿no? Lo que se llama poner límites, ¿no? Poner unos límites para tú poder sentirte bien, porque si eso te está creando a ti un problema y de salud. Efectivamente, la cistitis tiene que ver con sentirme invadida mi territorio, ¿vale? Entonces te cuento un ejemplo, una chiquilla de 14 años que su madre le cogía el móvil y le decía, ay, sales como una guarra. Y entonces ella lo vivía como que se sentía atacada. Vale. Y ella desarrolló cistitis. Por eso. Vale. Por sentirse atacada por su madre. Te explico, la cistitis tiene que ver con una ulceración de los conductos por donde pasa la orina. Con la orina marcamos el territorio, somos animales. Entonces, cuando yo me siento invadido, no me permito marcar el territorio, mear, y entonces la biología entiende que yo no me permito marcar el territorio ni sacar las garras con mi madre. Y ahí desarrollo una cistitis. Una mujer de hace 20 años que tenía cistitis, desde los 13 años, sí, me dijo, Moisés, gracias a ti y a Rafa Mejía, otro divulgador, sí, de Nueva Medicina Germánica y de las leyes biológicas, sí, me dice, después de 20 años tomando antibiótico, ya he resuelto mi conflicto y ya no tengo cistitis. Gracias a resolver el conflicto que tenía con mamá y pareja. Entonces ya marco mi territorio, ya no me dejo invadir y ya me permito hacer yo. Y entonces cuando yo no ejecuto una acción, el cerebro me la hace por mí. No puedes marcar el territorio, no pasa nada. Yo te ulcero la vejiga para que tú marques, mees. Ese es el sentido biológico. Si no existe la enfermedad, existe una adaptación. Pero qué facilidad de solucionar una enfermedad de esta manera. La verdad que, facilidad, me refiero una vez que ya se conoce y uno está consciente de ello, porque hasta llegar ahí es complicado. Claro, gracias a Dios el doctor Hammer, después de la muerte de su hijo, era un oncólogo, era internista, tenía 6 carreras, era un alemán, y entonces cuando falleció su hijo le detectaron cáncer a él. Y dijo, vamos a ver, si yo tengo una vida maravillosa, ¿qué tendrá que ver la muerte de mi hijo con mi cáncer? Pues muy sencillo, cuando yo tengo una pérdida de un miembro del cráneo y me siento desvalorizado, se me hincha el testículo para generar más testosterona, para producir más espermatozoides, para recuperar la pérdida. No hay más. Lo que pasa es que nos han dicho que las enfermedades son malignas, que nos están atacando y que salen de la nada. Pues no, la finalidad es que cuando pasan 9 meses, después de ese testículo más inflamado, se solidifica, se crean ramificaciones y producen más testosterona. Te ayudan a ser más macho. Vale. Con los ovarios igual. Una hembra que tiene ovario poliquístico o cáncer de ovario ha sentido desvalorizada como hembra, no ha sido suficiente femenina, no ha perdido un miembro del clan, o una situación donde como hembra, como la necesidad de la hembra que es crear manada, ¿sí? La hembra quiere crear manada, cuidar, por eso tiene las mamas. Todos los conflictos biológicos de las mamas tienen que ver con separaciones también, o con protección, o con alimentar a una cría. Y entonces
todo tiene un sentido biológico. No quiero que penséis que las enfermedades son aleatorias, ¿vale? Y entonces, aquí metiendo la culpabilidad de, ostras, ¿por qué he sentido yo esto? Muy sencillo. Las hembras, hace 100 años, cuando se separaran, morían. Cuando una hembra no era suficiente para cuidar al macho, morían. Las echaban o incluso las apedreaban cuando por ejemplo, se separaban del macho. Entonces, yo como hembra traigo esa información y entonces cuando yo me separo del macho, sufro un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque yo no he sido suficiente y ahí me viene esa información para cambiar mi percepción de esto. ¿Y por qué hay tanto cáncer de mama? Porque en los años 60 empezaron las separaciones y ahora se ha disparado, pero el cáncer de mama es algo nuevo, realmente. Claro, lo que también sí que es verdad que es una realidad es cuando alguien fallece por cáncer, a los familiares más directos ya les están obligando a hacerse unas pruebas para ver cómo están, si les va a surgir también a ellos, y es como que ya te están poniendo en la fila como que el siguiente eres tú. Sí, hay un negocio detrás de la enfermedad. Entonces, aparte de un negocio, paralelamente la medicina, digamos que tiene protocolos. Estos protocolos tienen que ver con intentar eliminarte todo, ¿vale? Te extirpan el útero, te arrancan la mama, porque ellos no pueden hacerse responsables de que tú cambies tu vida, tus emociones o tus conflictos biológicos. Eso lo tienes que hacer tú. Y ahí está donde pues uno tiene que hacerse responsable de su vida cuanto antes. Si no quieres caer en lo que es la trampa de la enfermedad, que realmente es, tú tienes que saber que estás en una plataforma biológica, que tu conciencia ha llegado aquí a la Tierra para trascender algo, y lo que es la enfermedad es información también. La verdad es que sí, da pena a una persona con cáncer, claro que sí, pero estamos en un paradigma que hay como una lucha contra el cáncer. Y la lucha contra el cáncer no está en un hospital, está en tomar conciencia de que por ahora has bajado a la Tierra, sea lo que sea, te vas a ir, todo esto es un juego y tienes que cambiar cuanto antes la percepción y dejar de sufrir, porque el sufrimiento es la base de todo. Y ahí te lo dejo en tus manos. ¿Quieres ser consciente de tu vida? ¿Quieres hacerse responsable? ¿O quieres seguir siendo la víctima? Tengo que ser duro porque la única forma de transformarte es que tú sepas que esto sé que duele, pero la única forma de transformarte es el dolor también, es que tú cambies. Si no, no cambias. También es una manera de que la otra persona reaccione. Exactamente. Si yo te doy, no, que bien lo estás haciendo, tal, ay, sí, eso es culpa es culpa del gobierno. Claro. No, eso no. Nunca vas a llegar a nada. Nunca vas a tener dinero, nunca vas a tener relaciones potentes si no entiendes que el otro no existe, que el otro te está dando un reflejo de lo que tú realmente necesitas aprender. Cuando tú juzgas al otro, realmente no lo estás jugando, te estás jugando a ti mismo. Yo sé que esto duele, pero es lo que hay. Es una realidad, porque todas las personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos algo. Y entonces, pues el mensaje que estás dejando es clarísimo de que nos tenemos que enfocar en nosotros porque es la única manera de ver lo que nos pasa y de entenderlo. Claro, lo único que hasta que no te pasa algo no haces nada. Nada. Te sales con la toalla. Claro. Pero es que funcionamos así. Sí. Siempre, ¿no? Hasta que no pasa algo no mueves ficha. O no te das cuenta o te tiene que pasar algo y algo negativo. Para que algo que te duela realmente, ¿no? Efectivamente. Es algo... Puede ser una separación, puede ser una enfermedad. Sí, lo que sea. Puede ser algo hasta que cambias. Por eso mucha gente cuando trasciende la enfermedad cambia su vida y están en redes sociales mucha gente pues contando su historia como yo la he contado y estoy ayudando a mucha gente que incluso solo con mi testimonio mucha gente dice es que te estoy escuchando y es que me estoy viendo a mí. Claro. Yo conté la historia desde que se separaron mis padres hasta mi enfermedad y la gente dice yo estoy igual y tengo síntomas. Claro. Gracias, Moisés. Yo digo, mira, ya tienes la medicina, porque realmente somos la medicina. Esto que dices me llama la atención porque en los círculos que yo preparo hacemos el llamado espejo y es lo que tú estás diciendo, que muchas veces tú estás como en un momento muy negativo de tu vida, pasándolo mal y estás como encerrado ahí en bucle y no sales.
Pero entonces cuando te juntas con alguien más que está dando pues, su versión de lo que le pasa, te está contando, se abre, dices, uy, pero si eso es lo mismo o similar a lo que me está pasando a mí. Entonces ahí es cuando creo que también se activa la reacción de, ¿no? Efectivamente, Es lo que tú le estabas explicando. Cuando escuchas a otra persona claro. contar su conflicto, Claro. tú te sientes como que no estás solo, que realmente todos tenemos conflictos excepto los que están muertos. Que la muerte es la solución, ¿eh? Sí. La muerte es la solución a todos tus conflictos. Eso es esta terapia funciona muy bien por eso, porque es una manera de ver en otras personas lo que te pasa a ti y no sentirte como, pues eso, en soledad. Te sientes acompañado, te sientes entendido. Y entonces me parece que es como muy similar a lo que nos estabas contando. Totalmente, por eso los círculos funcionan también. Porque os juntáis, no sé, 10 mujeres, me lo invento, y una dice, no, resulta que tal, y al final cuando va a hablar las 10, dice, ya está llorando diciendo, si es que, gracias, ya no tengo nada más que decir, ya me lo he dicho todo, si yo soy esa y esa y esa, hoy soy todas, somos todos iguales. Y soy yo la que realmente me estoy castigando. Correcto. O juzgando. Así es. Vale. Y por lo que todo lo que estamos hablando este ratito, el mensaje que me queda claro que quieres dar es que tenemos que ser responsables con todo lo que nos pasa en nuestra vida y no culpar siempre a terceros. Exactamente, correcto. Todo lo que te pasa en tu vida lo has atraído tú por algo. O sea que de alguna manera nosotros estamos viviendo una vida inconsciente, solo el 3% es consciente, es como la punta del iceberg, ¿no? Entonces, la parte de arriba es mi comportamiento, mis relaciones, mi relación con el dinero y mi salud, el 3%. Y la gente le llega una enfermedad y dice, quítamela, y por eso existe la medicina. Cuando realmente es solo la punta del iceberg de como una parte inconsciente que está saliendo a la luz para darme una información. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes que eres millonario, tienes salud infinita, te han creado perfecto y realmente tu comportamiento realmente está intentando resolver algo que tú inconscientemente no eres consciente. Está saliendo a la luz a través de quizá una emoción, claro que sí, rabia, ira, odio, ¿vale? Vale. Y una vez que tú sacas toda esa información, te quedas vacío y vives una vida más consciente, ¿no? Estamos todavía aprendiendo, realmente. Sí, esto es un aprendizaje, venimos aquí a aprender. No paramos, o sea, yo aunque te esté diciendo todo esto, yo igual dentro de una semana mi pareja me dirá X y yo saltaré y dije, ay, ya he caído otra vez en mi pelo de trampa. No, realmente lo que tengo que hacer es escuchar a mi pareja y no tomármelo en cuenta como si me lo estuviera atacando porque el otro soy yo y entonces yo tengo que aprender, pero para llegar hasta esa iluminación tienes que tener una vida y aparte estar constantemente cambiando la percepción, poniéndote en el lugar de los demás, escuchando, parando, no sacando esa ira y como digo yo, saltando de repente, reaccionando como si fuera un resorte, ¿no? A base de impulso. Quiero decirte algo, el inconsciente trabaja a 0,2. Y el consciente a 0,4, con lo cual el inconsciente sale primero y el consciente está en la calma. Cuando yo entro en un conflicto, me dejo fluir y digo, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir mi alma, mi corazón, mi inconsciente, como lo quieras llamar? Y ahí es cuando aprendes de verdad, cuando paras y escuchas y ves la verdad y no lo que tu cerebro biológico reptiliano dice, no, atácale, no, escucha y entiende que cuando una persona te saca de tus casillas, te está dando un regalo. Esa es la frase. Muy bien, esto tomamos nota de ello. Tomamos nota todos. ¿Y qué le dirías ahora mismo, por ejemplo, a los oyentes que nos están escuchando, para empezar desde cero a escucharnos, a entendernos? ¿Cómo crees que serían estos comienzos? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, a ver, cuando una persona quiere ser consciente, quiere empezar a vivir una vida más auténtica, yo seguiría
las reglas del inconsciente, ¿vale? Las 4 leyes del inconsciente. Mira, la primera regla del inconsciente quiere decir que el inconsciente no sabe lo que es pasado, presente y futuro. Para el inconsciente todo está aquí y ahora. Con lo cual, si tú entiendes esto, ves que la vida no es lineal. Es un círculo y te van a pasar las mismas películas hasta que vuelvas a entenderlo. No, es que mi pareja es un maltratador y un borracho. Ay, ¿tú qué has hecho? Ah, pues me he vuelto a casar con otro. ¿Y cómo es? Maltratador y borracho. Hasta que no lo entiendas, no vas a salir de ahí, ¿vale? Y entonces, el mensaje es, ¿qué tiene que ver él conmigo? Cuando tú te haces la pregunta correcta, y es esta, ¿qué tiene que ver lo que me está pasando conmigo? Así es. La segunda ley del inconsciente tiene que ver con el inconsciente no sabe lo que es real o imaginario. Con lo cual, si yo te digo, piensa en un limón, ¿vale? Métetelo en la boca, que los oyentes lo hagan también, hazlo, métetelo en la boca. Chupa el limón, estás salivando. Y todo el mundo que me esté escuchando también. Claro. Os he hecho salivar a todos. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el inconsciente está co-creando la realidad en función de tú lo que estás haciendo, no lo que estás viviendo. Con lo cual, no veo el mundo como es, veo el mundo como soy. Claro. Como soy, como lo quiero vivir. Con lo cual, ya no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Ya no es lo que yo pienso, sino lo que yo hago. O sea, para que me entiendas. Entonces, con las leyes del inconsciente, tú puedes jugar, hacerte rituales todos los días. Por eso funcionan tanto las leyes de la manifestación, las frases, ¿vale? Es un juego inconsciente. Y la gente, no, eso no sirve. No sirve. Hazlo un año. Sí. Hazlo un año y me explicas cómo está tu cuenta bancaria. El Ho'oponopono, por ejemplo. ¿Vale? Yo creo, vamos, desde mi punto de vista, que esto funciona. Muchísimo. Porque es lo que tú te estás diciendo en cada momento, te lo dices a ti mismo y tú te lo crees. Te lo acabas creyendo. Entonces, si tú lo estás repitiendo todo el día, pues yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero, pues al final eso te lo crees. Y si te estuvieras diciendo cosas negativas, también. Entonces yo creo que ahí es lo que quieres decir, ¿no? De que nos puede afectar de una manera o de otra, también cómo nos tratamos a nosotros mismos y lo que pensamos. Efectivamente. Cuando me deja mi pareja o me es infiel mi pareja, yo puedo pensar que hijo de la gran puta, o me has jodido la vida tú y la que se lió contigo también es una sinvergüenza, o puedo pensar qué puedo hacer para darle lo que necesita mi pareja porque posiblemente no se lo haya dado. Y eso es hacerse responsable y eso duele. Sí. Sí, sí, sí. Y eso es la sanación. Vivir así es vivir sano. Y no desarrollar un cáncer de cuello uterino como puede ser después de una separación o después de una infidelidad, perdón. Vale. El cáncer de cuello uterino es por donde pasa el semen, con lo cual en un estudio que hicieron con monas, pusieron un mono con 10 monas. ¿Sí? Ese mono eligió a 5, pues las otras 5 desarrollaron cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque no se sintieron elegidas. Y entonces se ulcera el paso por donde pasa el semen para que en la próxima relación pase el semen y pueda procrear. Y ese es el sentido biológico, ¿vale? Vale. Entonces, luego, la tercera, es mucha información. Perdona, antes de que nos expliques la tercera, lo que decías de que siempre hay repeticiones, como por ejemplo, he estado con una pareja, me maltrataba. Sí que es verdad que eso es muy cierto, porque eso se ve, se vive, y si no contigo mismo lo ves alrededor. Es como esto, como la rueda del samsara, ¿no? Como que estamos ahí hasta que no lo aprendemos, no pasamos... Es como un juego, ¿no? Cuando estás jugando un videojuego, ¿no? Efectivamente. Hasta que no lo superas, no pasas de pantalla, ¿no? No pasas de... Efectivamente. Te voy a juntar esto con las enfermedades, que yo tengo un caso de una mujer, que es un poco dramático, pero te lo tengo que contar. Resulta que desde la bisabuela hasta hoy, todas desarrollaron cáncer de mama, ¿vale? Vale. Y entonces esa mujer que tenía 28 años, que tenía 2 hijos, dice, como ya no voy a tener más hijos, como sé que todas tienen cáncer de mama y creo que es genético, me voy a arrancar las mamas. Y se las arrancó y se puso unas prótesis. ¿Vale? Y en vez de preguntarse por qué las mujeres del clan tenían cáncer o qué es lo que estaba sucediendo con el macho. Esto ha pasado con la Angelina Jolie. Ah, mira. Lo mismo. Venía de muchos problemas de su madre, su abuela, sus ancestras, y por lo que yo leí hace tiempo ya, dijo, yo ya no me la juego. Y se operó y le estriparon los 2 pechos. Ostras, el mismo caso. Lo mismo, me llamó la atención porque yo cuando lo leí como que me impactó, porque llegar a tomar esa decisión es algo verdaderamente... no sé hasta qué punto te puede más el miedo de una cosa o de otra. A mí me impactó cuando leí esa noticia.
Sí, sí. Interesante. Pues así está la cosa. Entonces, claro, en relación a la pregunta que me has hecho, sí, todo es cíclico. Yo por fidelidad familiar imito a mi familia y caigo en los mismos conflictos hasta que lo resuelvo. La biología me dice, oye, ya me encargo yo porque tú no sabes cómo gestionar este conflicto, lo has vivido en soledad, has imitado a tu familia por imitación, porque somos como los animales, imitamos, y entonces la biología me está invitando a que resuelva ese conflicto de otra manera. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces aquí, bueno, vamos a entrar con la tercera ley del inconsciente, que es el inconsciente es un niño, ¿vale? Es inocente. Vale. Con lo cual, todo lo que yo le diga se lo cree. Entonces, si tú te estás repitiendo vaya mierda de vida, pues no quiero que escucharte mucho porque no quiero que se me pegue nada, claro, ¿vale? Claro. Porque estás co-creando tu realidad también. Claro, tu vida se convierte en una mierda. Hablando mal y pronto, perdón. Claro, entonces, claro, te voy a poner un ejemplo de dos gemelas que llamaron a su madre, se fueron a un campamento de verano y las gemelas llamaron a su madre. Primero llamó una, ¿no? La primera, mamá. Al día que llegaron, al día siguiente, les dejaron llamar a su familia, ¿no? Sí, sí. O al segundo día. Pues sí, para que todo esté bien. Todo está bien. Mamá, de verdad, qué bien lo estoy pasando. Madre mía, he tocado pony, caballo, les hemos cambiado la comida, mamá, de verdad. Qué esfuerzo que has hecho en mi vida por hacer esto, de verdad. Muchas gracias, te quiero mucho, te quiero mucho. Y bueno, colgó y luego al rato llamó la gemela. Mamá, llevo 2 días sin dormir, esto huele a mierda, está todo lleno de moscas, aquí no hay quien esté, madre mía, sácame de aquí. Y entonces, claro, aquí tenemos las dos versiones de todo. Claro. Yo puedo ver la versión buena o la versión mala. Y todos somos un gemelo, todos tenemos un gemelo que siempre nos dice una versión buena y una versión mala. Claro. Y si no, párate a pensar, el día que te despidieron o el día que tal, tu cerebro te intentó decir, no sé qué, vaya basura, la que has liado o la culpa es del otro. Pues no, por aquí hay que intentar ver esa parte positiva en todo. Cuando tú buscas esa parte positiva, te mandas un mensaje, ese mensaje lo adentra a tu inconsciente como un niño y lo acepta. Claro. Y si tú ves la vida como una mierda, pues al final vas a acabar mal. Como diría el escritor Rafael Santandreu, ¿no? Depende con las gafas que lo quieras ver del mundo, ¿no? Yo hace un tiempo me regalaron el libro y me pareció interesante. Porque te ponía ejemplos súper sencillos del día a día, de la vida, y es verdad, tú te pones unas gafas de color amarillo y lo ves de una manera, te pones de azul de otra, entonces ya es como tú, las gafas que tú te quieras poner y como lo quieras ver. Y eso me hizo pensar, esa lectura me hizo pensar muchas cosas. Interesante. Porque cosas que en el día a día, pues eso, tú te estás como siempre todo negativo, todo, pues claro, ojo, ¿sabes? Que es que tú puedes decir, bueno, ha pasado esto, pero lo voy a ver de otra manera. Y la verdad que ese libro, si no te lo has leído, te lo recomiendo. Muchas gracias, me lo porque a ti te gustará, seguro. Sí. Muy bien. Y por último, la cuarta ley es que el inconsciente es simbólico y tampoco entiende la palabra no. Te pongo un ejemplo. No pienses en monos amarillos. Uy, qué mono me estás dibujando. Sí. Más bonito, qué bonito. Entonces, cuando una persona dice no quiero deudas, sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. Que siempre le va a llevar una cartita del banco, siempre le va a necesitar. Cuando yo digo no quiero X, cualquier palabra, el inconsciente no entiende la palabra no y te va a hacer lo posible por que tú busques algo que tú realmente necesites, no lo que tú quieras, porque la vida no te va a dar lo que tú quieras, te va a dar lo que necesites. Y de la misma manera como el inconsciente es simbólico, hay muchos simbolismos en la vida, como el agua es mamá. O sea, ¿cuál es el primer líquido que has tocado cuando viniste a la Tierra? Claro. El líquido de mamá. Claro. Cuando hay gente que no se puede meter al mar o no puede o tiene problemas con el agua, sí. Yo ya sé que tuvo un problema en el vientre de su madre, por ejemplo. Bueno. O se ahogó, vale. o lo vivió mal, ¿vale? A lo mejor el parto, ¿no? O el parto, por ejemplo. La gente, ¿por qué se resfría con el frío? El frío no constipa, el frío te mata o no. Sí. Pues te digo, ¿qué pasó cuando tú estabas en el vientre de tu madre, calentita, a 37 grados, en un hotel 5 estrellas, ahí chupando, alimentando de tu madre? Y un día, tú pensabas que eso era para toda la vida, claro. Pero un día saliste, te dio frío, y en el frío te separaste de tu madre, con lo cual el frío constipa. No porque el frío, porque tienes una información de que eso es así. Eso es así. Yo no me constipo. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya he sanado. Yo ya he hecho una hipnosis en el vientre de mi madre, yo ya he reparado el frío. Sí. Con lo cual yo no me constipo. Claro. No tengo esa
ese programa, ¿vale? Porque todos son programas. Sí. Estamos programados en nuestro inconsciente y tú ya sabes con las 4 leyes cómo desprogramarlo. Puedes hacer rituales, pero siempre y cuando detectes y seas consciente, porque así puedes ayudar a mucha gente. Claro, todo, como dirían, todo está en la mente. Porque este ejemplo que estás poniendo es como cuando un lama, se va a meditar y se sienta en la nieve con poca ropa y está ahí meditando y dices, pero ¿esto cómo puede pasar? Sí. Que están con poca ropa, sentados, y los ves que están sin sufrimiento y sin nada, que están tranquilos, como si no pasase nada. Y luego gente metiéndose a menos 10 grados en el agua y luego personas que cuando hace 15 grados ya están, que Sí. no los ves. Sí, sí. O les dan una ráfaguita de aire y ya se van a poner malos, pero seguro mañana, porque además ya lo piensan. Estoy cogiendo frío, mañana ya no voy a... Claro, por eso te dicen, Te adelantas. métete al mar y no te constipas nunca. Efectivamente, porque estás diciendo a tu cerebro que el frío no constipa. Claro. Estás cambiando esa información inconsciente. Estás introduciendo cosas positivas y desprogramando. Así es. Con lo cual, la sanación, todo el mundo la tiene en sus manos. Claro. Pero vivimos en una sociedad, que yo lo siento mucho, pero dependemos de una pastilla cuando no solucionan nada, en el 99% de los casos, sino no por decirte un 100%. Pero ni la diabetes, ni lo que creemos que realmente para toda la vida es para toda la vida. Yo tuve una enfermedad crónica y me la quité, con lo cual ahí doy un punto a favor de las personas que están buscando, porque a mí me dijo un sabio, Moisés, acuérdate de esto, cuando tú tengas un problema, alguien ya lo ha tenido y ya lo ha escrito en un libro. Busca, sigue buscando. Pero bueno. si tienes un problema de relaciones, no te leas de dinero. No sé si me explico. Claro. O si tienes un problema de dinero, no te coges una novela. Claro. O sea, tienes que ir al grano. Claro. Y si no es mucho preguntar, con esta fue una enfermedad crónica, ¿no? Lo que tuviste. ¿Cómo acabaste aquí? ¿O cómo investigaste? ¿O a través de quién? ¿O cómo? Yo resulta que empecé a buscar, yo no creo en la medicina nunca, a través de mi familia, no, por parte de mi madre, somos muy de buscar, ¿Vale? ¿no? Yo he ido a iridólogos, empecé a buscar, yo no entendía lo que era una enfermedad, yo sabía que podía solucionarlo, pensaba que con la alimentación, Sí. pensaba que con un remedio, oye, tómate miel con limón y aloe vera. Haciendo Yo deporte. tomaba aloe vera en ayunas para que llegara hasta ahí, me cicatrizara, a ver si eso era... No es así. Y entonces yo empecé a leer hasta que encontré la biodescodificación, la bioneuroemoción, y empecé a leer y dije, esto me resuena. Y de repente encontré que el doctor Hammer, hizo un TAC cerebral a todas las personas que tenían cáncer y a todos los que tenían cáncer de colon. Les hizo una entrevista y les hizo un TAC cerebral y se le encontró en el mismo punto un edema. Y contaba la misma historia. Y ahí me cayó una lágrima. Me empezó a caer una lágrima porque dije, he encontrado la verdad. O sea, Wow. me emocionó porque es que cuando lo vi, dije, es que es esto. O sea, es que mi cerebro está conectado. O sea, yo creo un edema, tengo un shock biológico y entonces ya tengo que buscar algo, tengo ahí algo. Y entonces ahí empecé a buscar. Ya tenías, y te llegó la información de alguna manera y ahí tenías ya que encontrar, ¿no? Claro, la solución. y ya me busqué, ostras, ¿qué me pasó en el 2011? Y miré, me lo detectaron el día 27 del 4 de 2011. Y yo, me despidieron 3 semanas antes de una... Y entonces, bueno, te cuento un poquito rápido, yo tenía problemas de dinero, entonces al pagarme un dinero yo no tenía que hablar con mi familia con temas de dinero porque yo me sentía un problema de dinero desde la separación de mis padres y entonces yo empecé a almacenar esa rabia que tenía y cuando me despidieron me pagaron 4.000 euros y ya no tuve que hablar con mi familia. Y entonces ahí salió la enfermedad. Vale. Y luego volví a recaer. Vale. Porque seguía igual. Entonces, ya entendí cuál era el programa, qué es lo que me pasó. Okay. Y entonces ahí fue cuando me cambió la vida, cuando empecé a mirar y a cambiar la percepción de lo que me pasó, aceptar que yo con mi padre tenía un problema con el dinero y aparte que yo incluso sentía rabia cuando me preguntaba ¿cómo te va el dinero? Porque yo me sentía un problema de dinero y entonces ahí es cuando desvinculé el dinero de la vida, yo no soy un problema de dinero, empecé a desbloquear todo y cuando solté dejé de sangrar. Y sanaste. Y sané una úlcera. Wow, qué bueno.
Madre mía, increíble. Y entonces esta historia le resuena a mucha gente, muchos se han curado solos. Claro. Y los médicos me insultan como que me vas a quitar el trabajo, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Claro. Y yo digo, no, yo no quito el trabajo a nadie. Yo, mira, y aparte no me meto en nada. Lo único que molesto. Ya. Esto molesta un poco. Pero sí que es verdad de que puede molestar, pero tú estás dando tu versión, ¿no? Que lo has vivido tú en primera persona. Entonces tú podrás decir cómo tú lo has vivido y cómo te ha funcionado. Sí. Que no es que te lo estés inventando de algo, que es algo que lo has vivido tú. Entonces, a base de ahí yo creo que ya no... Claro, pero cuando dices, tengo un programa para sanarte una enfermedad crónica en 3 meses. Claro, molesta. Y entonces la médica, falsante, Claro. Eres un, ¿cómo me dicen? Vende humo, vende cursos. Claro. ¿Qué más me dicen? No sé, bueno, varias. Yo digo, no, pero sí. Vosotros comentar mis vídeos y así llegará más gente, no os preocupéis. Correcto. Que todo el mundo me pueda ver, ¿no? Sí. Os invitamos Charlatán. Eres un charlatán. Sí. Yo, como ya, un día me escribí todo lo que me decían y yo ya, pues ya, hombre, si ya lo sé. Sí. Ya lo sé lo que me decís. Lo tengo sano. Yo sé que lo tengo sanado. Yo sé que todo el mundo que nos critica realmente nos está mirando, pero no sabe cómo decirlo. Claro. Ese es el cambio de percepción. Sí. Os invitamos a que nos sigáis, nos escuchéis y nos deis me gusta, que eso es lo que interesa. Y ahora ya para terminar, Moisés, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Lo primero, las enfermedades no existen, lo siento mucho, no existen, no existe el coronavirus, no existe nada, o sea, lo siento, pero tengo que decirlo. Y si no, vendrá alguien y os lo dirá. No existe nada de eso, ¿vale? Las vacunas, voy a decir algo muy sutil para que no nos corten esto. Una vacuna no sirve ni para bien ni para mal. Una vacuna es, para mí, una parte de algo económico, ¿vale? Pero no resuelve nada, ¿vale? Y si no, leer libros, bueno, ahora mismo no recuerdo ninguno, pero leer libros sobre vacunación. Por ejemplo, te recomiendo un libro que es el fraude del VIH, creo que se llama así, no recuerdo ahora exactamente, pero si, bueno, ahora al acabar de la entrevista te pasaré una serie de libros. Venga. Y se lo dejamos aquí abajo, ¿vale? Venga, cuando lo porque tengo tantos, como por ejemplo La mafia médica de la doctora Ghislaine Lancrot, ¿vale? Y muchos libros, es que he leído tantos que ahora mismo estoy colapsado también. No te preocupes, que cuando lo vayamos a publicar hacemos un listado y así para que quien le interese que lo pueda buscar y leer. Eso es. Y entonces las enfermedades no existen, solamente es un programa inconsciente que está activado. Con lo cual, buscar libros sobre nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, o si queréis empezar por algo más sutil, biodescodificación, lo que sea. El caso es que entendáis que todo es un programa inconsciente que comenzó un día que vosotros no sabíais cómo resolverlo. Y ahí empezó un programa biológico. Que sepáis que tenéis el poder, que sois una farmacia y que confiéis en vuestro cuerpo. Siempre, no le tengáis miedo, ¿vale? Me parece un mensaje directo, como suelen ser tus mensajes. Y nada, pues agradecerte que hayas estado este ratito aquí conmigo charlando, que nos hayas explicado tantas cosas. Podemos hacer unos cuantos podcasts más contigo seguro, sí. Porque tenemos información aquí que no terminamos. Y si quieres, antes de acabar también podrías dejar, si quieren conectarse contigo para lo del curso o a través de... Vale, sí, mis redes sociales Moisés Martínez, ¿vale? Y en Facebook Moisés Martínez Reprograma. Correcto. En Facebook y en Instagram. Reprograma porque le llamé así a mi página web, reprogramaintestino.com, que creé la página porque creé un método para, digamos, liberarse, porque yo no entiendo la palabra sanar. Lo que entendemos como sanar es nuestro cuerpo curándonos. ¿Vale? Y entonces creé reprogramaintestino.com, que también se pueden meter para que busquen información que la tendré ahí. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, a ti, Moisés. Hasta pronto. Que vaya bien. Gracias. A ti. Gracias por estar aquí, por escucharte y por seguir profundizando en ti. Si este episodio ha resonado contigo, te invito a que lo compartas. Nos seguimos encontrando en Un Mundo Mil Voces, donde cada historia nos recuerda quiénes somos. Con amor, Carlota.